Listo. Díganle que sí, tía, ¿tú lo viste? ¿Te salió el mensajito? Sí, me salió, pero ¿dónde le digo que sí, sí, se almacena en la nube? No. Mm, ¿Dónde? ¿No te salió un botoncito Entendido, que... ya, Ujú. le puse entendido. Ajá. Sí, Y Mayumi ya nos iba a hacer su presentación. Ella es Midori, es mi hija, tiene 10 años y le platiqué que íbamos a ver este tema y ella lo está viendo en la escuela. ¡Ah, qué padre! bonito! Ah, pues perfecto. bienvenida. Espero que me ayudes y me complementes, ¿va? Para que lo sea más fácil para mí. Qué bonito. Pues bueno, eh, el nombre que le puse fue como el surgimiento y el contacto entre las culturas precolombinas, que son las culturas prehispánicas también antes de que llegaran los españoles. Y entonces, qué chistoso. Esperen. Ya entendí. Entonces, bueno, tengo dos fuentes. Hay una revista que nos gusta mucho, Adolfo la compra siempre, que se llama Arqueología Mexicana. Y el número 53 fue el número que utilicé, sobre todo la primera parte, para leer sobre el tema y estudiar un poquito. Y el segundo es un libro que también me prestó Adolfo, que se llama Los antiguos reinos de México, de Nigel Davis. Que entonces, como que son fuentes, son bonitas porque tienen fotos y esquemas, pero sí el tema es apasionante, ha cambiado en el tiempo y pues es algo que hay que seguir leyendo, ¿no? Entonces, creo que sí es muy interesante. Lo primero que me llamó la atención fue que en este momento se acepta que hay civilizaciones que se generaron de manera independiente unas de otras. Y eso quiere decir que esas personas en esos 5 espacios geográficos, en esos territorios que están lejos unos de otros, inventaron cada uno la agricultura, cada uno la astronomía, cada uno las matemáticas, cada uno la escritura, ¿no? Y las civilizaciones, ahorita se acepta que hay como 5 civilizaciones madre en todo el planeta Tierra. Somos 5 lugares en donde todas esas cosas ocurrieron. Y lo que ahorita se considera civilización para los que estudian antropología es mucho más que cultura. Cada civilización puede contener muchas culturas diferentes, como versiones distintas de la misma cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos dicen, en una civilización hay ciudades, en una civilización hay la gente se organiza de maneras complejas, pueden tener gobiernos con muchos participantes, no solo el jefe, ¿no? Como antes, yo voy a coordinar a todos y sé dónde cazar y les digo por dónde, sino que ya tienen gobiernos en donde hay muchos participantes, muchos estratos, quienes se encargan de la parte de la economía, quienes se encargan de la parte de la religión, quienes se encargan de organizar cómo va a vivir la gente. Y entonces a eso se le llama una forma compleja de organización. Y tienen especialización en el trabajo, entonces ya no todos hacen lo mismo. Algunos cultivan, algunos pescan, algunos hacen muebles, algunos, ¿no? Eso tiene que pasar como una división del trabajo y además tienen que haber encontrado la manera de establecer estaciones del año y cuáles son las estaciones de cultivo. Tienen que escribir, ¿no? Tiene que haber una manera de registrar todo lo que sucede y un lenguaje, ¿no? Que se comuniquen entre ellos. Tiene que haber escuelas y tiene que haber algún tipo de arte.
¿no? De escultura, pintura, música, danza, canciones, así. Y todo eso lo hace una civilización, pero dentro de las civilizaciones hay lugares distintos donde a lo mejor la lengua va a ser un poquito diferente. Y vamos a ver que en México eso va a pasar muchísimo, sobre todo en esta región de Mesoamérica. Y entonces, pues México, esta zona de Mesoamérica, es uno de esos lugares que se considera una civilización originaria, lo cual es como muy, muy interesante. En América tenemos dos, Mesoamérica y Sudamérica andina, que es donde está, por ejemplo, Machu Picchu, ¿no? Los Andes, Perú, así. No, ¿cómo se cambiaba? Allá. Entonces, por ejemplo, en este mapa pueden ver que hay, bueno, 6 de estas civilizaciones. Egipto es muy famosa, se considera una civilización originaria. Mesopotamia, que es donde escuchamos los que somos más antiguos, que se organizó, ¿no? Que primero ahí surgió la agricultura, bueno, surgió en varias, en cada una de estas surgió, ¿no? De manera novedosa, pero pues bueno, estábamos muy acostumbrados a eso. El Valle del Indo, que es donde está la India, la cultura china, Mesoamérica aquí arriba donde estamos nosotros, y el área andina o Sudamérica andina. Y entonces, pues una de las primeras preguntas que nos haríamos es, pues, en el caso de Mesoamérica, ¿de dónde vino la gente que pobló a México, ¿no? O América por primera vez? Y entonces en este momento hay como varias rutas que se han encontrado donde los que eran, digamos, hombres primitivos, ya humanos, pero no tenían, eran como cazadores y pescadores. Y entonces hay todas estas rutas posibles. Está el estrecho de Bering, que es como la más famosa, es una ruta en el norte. Y entonces los que vinieron por esta ruta, primero vivieron en China. Y pues hay en muchos grupos indígenas de América muchos rasgos que se consideran mongoles, o sea, los pómulos muy salientes, los ojos un poco rasgados, la piel cobriza. Pero en esta región de China, en esta área del mundo, también desde hace muchísimo, antes de que empezara esa posible migración, también habitan y habitaban grupos humanos con características más negroides, como los labios gruesos, la nariz más chatita. Diga usted. Hay una escultura que la vimos en nuestra clase, Ajá. que es la venta que tiene los labios muy anchos y los ojos saliditos casi. Es cierto, tienes muchísima razón. Y Vamos a platicar de ellos porque justo pueden ser, ¿no? Que ellos provenían de esta parte que les digo del norte de China, pero lo que pasaba también en la venta, que es muy curioso con la cultura olmeca, lo vamos a ver, en esa zona hay dos representaciones físicas muy diferentes. Está esta y hay figuras de nariz aguileña con barba, mucho más caucásicas, que quiere decir blancas. Y entonces en esta zona del norte de China también hay población blanca y también hay población con esas características más como con los labios gruesos y la nariz respingadita, ¿no? Anchita. Entonces es muy interesante cómo de esa zona del norte de China podemos explicar la migración de estos 3 tipos físicos diferentes, ¿no? Que se ven físicamente diferentes. La otra es una posible migración, la 2, desde las islas del Pacífico. Y aquí en esta zona como de las Filipinas, hay muchos filipinos que también tienen esta forma de negroide le llaman, ¿no? Piel oscura, boca ancha, nariz chatita.
Luego tenemos una posible migración hacia la parte de Sudamérica, de la zona, una zona mucho más cercana a Australia. Y ellos probablemente llegaron a la parte más sur del cono sur, en Tierra del Fuego. Los fueguinos se parecen mucho a los aborígenes australianos y probablemente en esta zona como más del Ecuador, ¿no? Y también parece ser que hay una posible ruta de África hacia Brasil. Y entonces estamos hablando de, porque lo que se ha encontrado en los distintos países de América Latina son registros fósiles de personas que vivieron en esos lugares, o digamos, murieron en esos lugares y encontramos sus restos ahí, y son mucho más antiguos de que existiera el estrecho de Bering, que es, así se le llama en la última glaciación, la cuarta glaciación, que significa que en el mundo había más hielo que mar líquido. En ese momento se formó entre, pues, lo que es el norte de Asia y Alaska, por ejemplo, es el norte de América, un subcontinente, se secó, haz de cuenta, el nivel del mar bajó casi 100 metros y entonces se podía caminar. Y bueno, no solo las personas caminaban porque los mamuts caminaban, los venados caminaban, ¿no? El santilpo, todos esos. Entonces, como su comida caminaba por ahí, pues ellos iban y cazaban y empezaron a poblar y a llegar cada vez más lejos. Pero todos estos de acá abajo de Sudamérica, hay muchos restos fósiles de personas que son más antiguas que esa glaciación. Y entonces por eso empiezan a surgir todas estas nuevas teorías de cómo pudieron llegar. Y luego, bueno, entonces, como que siguiendo con esa idea, nada más hice un resumen cortito, como qué estaría pasando en el tiempo simultáneamente en cada una de estas civilizaciones, la de Egipto, la de Mesopotamia, la de la India, la de China, la de Mesoamérica y la sudamericana, ¿no? La de los Andes. Entonces, por ejemplo, hace 8,000, o sea, 8,500 años antes de nuestra era, en Egipto y en Mesopotamia ya había comenzado la agricultura. Y en la India, en China, en Mesoamérica y en Sudamérica se tardaron como 2,000 años más. 3,000 años antes de nuestra era, ya en Egipto y Mesopotamia, por ejemplo, en Mesopotamia ya estaban los sumerios, en Egipto pues ya había grandes esculturas, estas muy gigantes, había escritura, había un imperio, mientras que en la India y en China pues las ciudades eran muy chiquitas, eran muy nuevas, ¿no? La población apenas comenzaba a crecer y en América pues pasaba lo mismo, o sea, tienes que tener mucha población para poder hacer que trabajen cada uno en algo diferente, ¿no? Y entonces las ciudades necesitan que haya mucha población, entonces empezó a ocurrir todo eso. Y más o menos casi llegando a nuestra era, pues en Egipto ya estaban dominados por los romanos, igual en Mesopotamia. En la India los griegos ya habían llegado a influir. En ese momento estaban descubriendo el concepto del cero, por ejemplo, pero también en Mesoamérica, exactamente al mismo tiempo, en matemáticas, la invención del cero como número y el tener un sistema de numeración por posiciones, es decir, que el 6 podía valer 6 si estaba digamos, a la derecha de otro número, pero podía valer 60 si estaba a la izquierda, ¿no? Sí, como que la posición, que es lo que hacemos nosotros ahora, usamos los mismos números, pero la posición en donde se ubiquen, pues quiere decir si son 6,000,000, 6,606 o algo más chiquito que la unidad, ¿no? Eso es por posición. Y eso lo estaban inventando simultáneamente digamos, tanto en Mesoamérica como en otros lugares.
Bueno, ay, perdón. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros teníamos el esplendor teotihuacano, pues los romanos estaban dominando Egipto y Mesopotamia, ¿no? Cuando nosotros estábamos, por ejemplo, que los chichimecas empezaban a fundar Tenochtitlán, Gengis Khan, ¿sí? Y los mongoles dominaban China. Es como para tener una idea de qué estaba pasando en otros lugares del mundo, mientras en México estaba surgiendo el imperio azteca. Y entonces, bueno, lo que tenemos es que entonces América se puebla o llegan del norte de China hacia Norteamérica, más o menos hace 13,000 años antes de nuestra era. Migración desde la costa de las Filipinas por todo el Pacífico, la costa pacífica de Canadá, Estados Unidos y México, hace unos 15,000, 16,000 años. Probablemente migraciones desde el Atlántico hacia América hace más o menos 20,000. Entonces empezamos a encontrar que la historia de los seres humanos es mucho más antigua y que se movían mucho, ¿no? Más de lo que habíamos pensado. Y que las relaciones entre los distintos grupos humanos, pues ha habido relación entre ellos desde hace mucho más tiempo del que pensábamos. Y eso está realmente, hay como que verle más, ¿no? Como está más interesante. Entonces, bueno, ya entrando al tema, pues, ¿qué es Mesoamérica? ¿Dónde está? ¿Qué es eso? Y Mesoamérica es una zona que incluye sobre todo México, ¿no? Un poquito de California, pero sobre todo la parte central de México, y luego hasta abajo nos vamos como o una parte de Centroamérica que terminaría más o menos en el límite entre Honduras y Costa Rica, la parte norte de Costa Rica, ¿no? Entonces, es una zona bastante amplia, y en esa zona de Mesoamérica, esa gran civilización de Mesoamérica, pues estuvo formada a lo largo del tiempo en que existió, o sea, hasta la llegada de los españoles, de distintas culturas que son todas parte de una misma civilización. Por eso tenemos muchas cosas en común, aunque en esa civilización de Mesoamérica, cada una de estas culturas aportó su parte y eso que aportó se difundió en la zona. Entonces, ocurrió en distintos tiempos, pero al final, por eso es que cuando nosotros vemos las tradiciones prehispánicas, parece que todos vivieron lo mismo. Pero si lo vemos en el tiempo, pues lo interesante es ver qué fue ocurriendo primero y en dónde, ¿no? Y entonces, más o menos en el siglo XX, a principios de los años 40, es que se les ocurrió ponerle una especie de calendario y tiempos a qué había pasado en esa cultura mesoamericana. Entonces inventaron una clasificación de tiempo bastante sencilla. Tenemos el preclásico, básicamente preclásico o formativo, luego viene el clásico, por supuesto, y luego el posclásico, y luego ya llegan los españoles. O sea, es como, está fácil. Y entonces lo que propone este antropólogo Nigel Davis es que, bueno, él viene de una tradición antropológica de la segunda mitad del siglo XX, donde ocurre este debate increíble, porque hacia finales del siglo XIX se descubre la cultura maya, se descubren estos grandes monumentos, y entonces durante el final del siglo XIX y el principio del siglo XX, todos juraban que, que los mayas eran como la cultura originaria de América, de Mesoamérica, y que eran los más importantes y que eran como el origen.
Y justamente la cultura olmeca de la venta, de la que nos contabas, la descubren mucho después, como en los 40, en 1946, 1948, y no le ponen mucha atención porque creen que está un poco rara, es como un maya extraño. Y entonces viene todo este debate donde por autoridad, porque los antropólogos más importantes y más famosos y más reconocidos son mayenses, y ahí hay antropólogos jóvenes que dicen, no, es que hay una cultura anterior a la maya, y esa cultura anterior a la maya es la cultura olmeca, y es la que se encuentra en Tabasco y en Veracruz, ¿no? Entre Zapotes, en Veracruz, o sea, en la zona sur de Veracruz y Tabasco, y entonces esa es la cultura más antigua, dicen ellos. Y a ese grupo de antropólogos pertenece Nigel Davis, que él ya murió. Y el librito que leí, la verdad, es de los 80s. Ya sabemos más cosas, pero creo que lo explica muy bonito. Y entonces, justo él lo que dice es, quienes son el origen de todo son los olmecas, que son justo los de las cabezas olmecas gigantes. Ellos son la cultura que da origen a toda la civilización de Mesoamérica. Y luego viene la cultura teotihuacana. Hola. Y es que Oye, no veo. Samira está intentando entrar. ¿Quién? A ver, Samira, y tú eres la anfitriona. ya. Ah, ya la vi. Es que la estoy. Ya, perdón. Gracias. ¿Les puedo pasar la administración? ¿Te la puedo regresar, Alicita? ¿Sí? Hola, Sami. Hola. Ya estamos grabando aquí el conversatorio. Ah, es lo que estoy viendo. Uy, qué bello. Hola. Ay, ¿cómo le Hola. amo? Déjame ver. Tenemos una manita. ¿De quién es la manita? Mayumi. Ok. Sí escucho, ¿eh? Estoy tratando de pasarle la administración Ya, a... ya la ya. tomé. Perfecto, gracias. Sale, Mayumi. Es Midori, ¿no? Midori. Ah, Midori, perdón. No se oye, Midori. Creo que no tienen el micrófono. Apagado. ¿No se escucha? Qué Hola. chistoso porque sí, Y si sí le se ve suben el que volumen, tiene. Hola. si le subes un poquito el volumen. Sí, así. ¿Sí? Poquito, más fuerte, hablar más fuerte. Puede ser. No, no se oye. Es que se... ¿No se oye? A ver, Midori, habla. Hola, hola. ¿No? Un poquito lejos. Sí se oye, pero muy poquito. O sea, no se alcanza a percibir lo que dicen. La tecnología. ¿Dónde? Otra generación, ¿verdad? Sí. ¿Ahorita sí está mute? Ahorita sí está mute. Está grabando en el WhatsApp. Ah, ¿qué usa? Mira qué lista. Ay, me encanta. Y así. A ver, déjame ver. Dice, a ver, Mensaje de lo voy a- voz. Antes los olmecas querían que que se fuera su cara como muy ovalada o así, entonces le ponían piedras a los bebés para que su cara se deformara y así poder tener como sus hijos más bonitos en esa época. ¿Sí se escuchó? Lo vuelvo a poner. Sí, qué padre. Sí. Qué interesante. Es cierto, yo creo que parece que se debe a que el jaguar era muy importante para ellos y entiendo que muchas de las características que al principio parecían solamente como de labios gruesos y la nariz chatita,
en realidad estaban tratando de representar la parte del jaguar como felina, ¿no? Y hay algunas figuras que han, digamos, figurillas de barro y de piedra que muestran, les llaman los niños jaguar. Y hay algunos adultos jaguar, y también les digo que hay estos otros figurillas que tienen una barba muy larga, una nariz muy aguileña, y que lo que pasa un poco con la cultura olmeca es que está en un lugar pantanoso donde los huesos, los cráneos, no son fáciles de rescatar. O sea, en general lo que sucede es cuando hemos encontrado restos humanos que podemos datar, están en lugares más secos, porque cuando hay mucha humedad, usualmente se pudren, ¿no? Los cuerpos y todo. Y hasta los 80s, que la verdad es el libro que leí, no habían encontrado restos humanos, y entonces mucho, así como para realmente entender qué pasaba. Yo creo que lo que cuentas es de ya mucho más reciente. Muchísimas gracias, porque claro, tus conocimientos son súper recientes, y quiere decir que yo creo que ya han encontrado estas cabezas, ¿no? Y bueno, o cómo hacían las cosas. Y muchas veces lo que queda es cómo se representan a sí mismos. Entonces, es también una discusión interesante de los antropólogos poder llegar a la conclusión de qué de lo que están observando es lo que la gente realmente hacía y vivía y cómo se veía, y qué cosas son sus representaciones que incluyen su imaginación, ¿no? Su creatividad, cómo representan mitos e historias de sus orígenes, de sus dioses, porque los aterrizan en pues figuras, y eso es lo que nosotros vemos, restos de pinturas, ¿no? Entonces como les contaba, por un lado están las cosas que encontraron y cómo las interpretan, y aunque sea ciencia, hay estos debates, ¿no? Entonces, como les decía, hay este primer debate de si son los mayas los que son la cultura originaria, la que da origen a todas las culturas en México y Centroamérica, o no. Y entonces ahorita la teoría que gana, porque además está algo que se llama datación con carbono 14, que es como una forma del carbono que hay en todos nuestros huesos, que con el paso del tiempo se puede transformar en algo como plomo. Y entonces, ¿cuánto tiempo parte de ese carbono se ha transformado en otro elemento? ¿Cuánto se tarda? Sabemos cuánto se tarda, y entonces podemos agarrar un hueso y decir qué porcentaje tiene de carbono de este tipo, de carbono de este tipo, de plomo, y podemos decir, este hueso ha existido tantos años porque tiene tanta proporción de tantos compuestos. Y eso es como un reloj muy preciso, y entonces así es como se ganó la discusión, y dijeron, no, pues los olmecas tienen registros más antiguos, por lo menos 260 años más antiguos que el más antiguo de los registros mayas. Y entonces así fue como finalmente pues llegan a esa conclusión. Y entonces lo que proponen es, pues hubo un primer periodo de, no sé si se ve porque quedó muy chiquito, pero si se fijan. Pero no estés compartiendo, ¿eres? ¿No? No. Oh, dioses. Esperen. ¿Me dejan compartir? Te comparto, te pongo para que compartas. Espérame. A ver, Chucky, Ya me perdí. avísame. ¿Ya? Yo creo que ya, ¿verdad? Ahí está, sí. Ok. Crece, crece. Ay, quedó muy chiquito, pero bueno. No, está bien. ¿Sí? Ok, entonces aquí es como la propuesta
Y si se fijan, en el lado izquierdo, para mí, espero que para ustedes también, Sí. aparece qué pasa en Mesoamérica, ahora sí solo en Mesoamérica, y en el lado derecho qué pasa en el Viejo Mundo, y están los años antes de nuestra era y después de nuestra era. Y entonces, por ejemplo, la cultura olmeca, ya pasando a las flechitas, o sea, porque lo que está interesante es que América se puebla de muchos grupos humanos que vienen cazando mamuts y persiguiendo los árboles con frutas y los cambios de estaciones y así, pero todavía no son una civilización hasta que deciden establecerse en un lugar y crece la población, ¿no? Entonces, ese proceso ocurre primero con los olmecas en la zona que es el sur de Veracruz, que se llama Tres Zapotes, y la parte como más desarrollada de la cultura olmeca se observa en La Venta, que está mucho más cerca de Tabasco. Entonces, los sitios arqueológicos olmecas más importantes están en Veracruz y Tabasco, y entonces podemos ver que más o menos lo datan como que hace 1200 años, o sea, ahorita estamos en el 2023. Si a 2023 le sumamos 1200, fue hace como 3200 y pico de años, más o menos, que surge esta cultura olmeca. Y cuando eso ocurre, pues, por ejemplo, parece que estaban los relatos de la guerra de Troya, por ejemplo, o la dinastía Zhou en China. Todo eso está ocurriendo mientras los olmecas están desarrollando su cultura, ¿no? Se escribe la Ilíada y la Odisea, los fenicios fundan Cartago, empieza la Edad de Oro griega, los reyes etruscos gobiernan Roma, aparece Buda, aparece Sócrates, aparece Alejandro Magno, y la cultura olmeca comienza a extender su influencia en otras culturas. La más importante va a ser la teotihuacana, y se van a dar cuenta porque es una cultura, es una civilización donde surge allí en el Golfo de México, donde los caracoles y los jaguares van a ser muy importantes. Y en Teotihuacán, por ejemplo, en Morelos hay también restos arqueológicos muy interesantes que tienen un montón de conchitas, caracolas, jaguares. Y dices, bueno, pero es que ahí no había. Entonces dicen los antropólogos, pues lo que pasa es que se está formando toda una civilización. Es una nueva cultura con sus propias características, pero está heredando una tradición y por lo tanto comercia con quienes viven en el Golfo, que les pueden traer caracolas del mar, ¿no? Que las pieles de los jaguares. Algunas cosas importantes hacen los olmecas que ya todo mundo las va a hacer. Por ejemplo, el juego de pelota o algunos sacrificios rituales, ¿no? Sacrificios humanos. Entonces, sí. Te voy a poner el audio de Midori que también, para que también comente sobre esto que Janet Gracias. nos está diciendo, que está muy interesante. Ahí les va. Sí. Hola, soy Midori otra vez. Cuando cazaban a los mamuts, tenían poco pelo, entonces con ese pelo se comían la carne y les quitaban los pelos para hacer pinceles, y así hacían las pinturas rupestres o con las manos, y hacían la pintura con plantas o con algunas como frutas o así. Ah, padrísimo. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, los mamuts eran muy peligrosos de cazar, ¿no? Entonces, otra cosa que encontraron mucho en esta zona es que a veces lo que hacían, que por lo que empezaron a desarrollar todas estas posibilidades de civilización, es hacer trampas chiquitas y comer más insectos. No sé si les ha tocado a usted a ustedes comer chapulines y hormigas y huevos de hormigas, ¿no? También comían conejos, que eran fáciles de cazar en los
por ejemplo, en los pantanos y así hay muchas aves, entonces, o el guajolote, ¿no? Entonces, es muy interesante y como los mamuts efectivamente son una cosa que además luego se extingue, hay muchas historias vinculadas a los huesos de mamuts que encuentran y ellos asumen entonces que el mundo mesoamericano estuvo alguna vez poblado por gigantes, por ejemplo. Hay muchas historias así. Pero está muy bonito lo de los pinceles. A lo mejor en este nuevo museo que hicieron por el nuevo aeropuerto, que tiene muchos mamuts, ahí encontraron muchos restos de mamuts. Y en ese aeropuerto nuevo, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, en ese nuevo aeropuerto por ahí hicieron todo un museo con Santa eso. Lucía. Ese es Santa Lucía. ¿Sí se escucha? Sí. Esa es la hija, ¿no? Felipe Ángeles. Ajá, el Felipe Ángeles, que está en Santa Lucía. Hay un museo nuevo de puros mamuts que encontraron y ahí se describen, o por ejemplo, lo que antes llamaban el hombre de Tepexpan, que en realidad es la mujer de Tepexpan, que es un lugar en el Estado de México donde encuentran restos de un mamut que aplastó a una persona. Entonces está muy interesante porque resulta que las mujeres también iban a cazar mamuts, ¿no? Y entonces también iban a cazar mamuts, que queda ¿no? el registro de una mujer que cazó un mamut. Y entonces mucho tiempo, cuando yo era chiquita, le llamaban el Museo del Hombre de Tepexpan, pero ya como con los nuevos avances de investigación antropológica descubrieron que en realidad era mujer. Y entonces sí, los mamuts muy importantes antes de los olmecas, o sea, son importantes para este mundo de cazadores, recolectores, que tiene que moverse conforme se mueven los animales, que para nosotros es lo más lógico que se mueve, pero también muchas plantas se mueven en el tiempo y si hay periodos de glaciaciones como ocurrió, los bosques enteros se van moviendo, más lento, pero se van moviendo. Entonces, a lo largo de 1000 años, puedes tener poblaciones de plantas que son importantes para poblaciones de personas que se establecen en distintos lugares, ¿no? Hay un lugar el más antiguo, me parece que tiene que ver con esto de que seguían a los mamuts, que está en el Yukon, en Canadá, donde hay restos humanos de más de 40,000 años, ¿no? Antes de nuestra era. Entonces sí, los mamuts fueron súper importantes para que llegaran y una vez que llegaron y se comenzaron a establecer, entonces comienzan estas culturas de las cuales ya en los museos tenemos registros, ¿no? Estos olmecas tienen una gran influencia sobre los teotihuacanos. Perdón, Ere. Sí. Midori tiene la mano levantada hace rato. Ay, perdón, no sé por qué no la veo. Es que seguro no tienes los cuadritos. Sí, no tengo, es que como veo la presentación. Si quieres, yo voy. Échenmela. Es que me da pena interrumpirte, No, pero pero cuando haya, de repente voy a decir, manita. no, o así como me dijeron ahorita, o Midori, tú, si suena, o sea, habla a ver si funciona. ¿Sí se escucha? Sí. ¿Sí? Antes sacrificaban a las personas como o a las mujeres más hermosas, más bonitas, o a los hombres como más fuertes o que más cazaban de que los sacrificaban para que los dioses les dieran algo igual de valioso. Ah, qué O padre. sea, en ese tiempo pensaban que sí sacrificaban, por ejemplo, a un hombre muy fuerte, muy como de que yo voy a cazar ese mamut, así. Y pues lo sacrificaban y se lo entregaban a los dioses les iban a dar como más cultivos o más animales y así, igual de am, valiosos que la persona que sacrificaron. Ok. Pues sí. Pobre. Y la manera como de elegir tenía que ver con el juego de pelota. Los primeros que hacen un juego de pelota
son los olmecas. Y el juego de pelota es algo que luego se difunde por todo Mesoamérica y vamos a encontrar que donde haya pirámides va a haber juegos de pelota. Y entonces esa es como una de las formas de elegir. Seguro tenían otras, ¿no? Pero lo que claramente se ve, porque hay murales donde se ve el juego de pelota que termina y al que gana, que es sacrificado, pero hay sacrificios para cosas en específico. Por ejemplo, hay un sacrificado en un juego de pelota que tiene un jarrito y está como pidiéndole a los dioses pulque, básicamente o aguamiel, ¿no? Y es muy importante porque, pues, en Mesoamérica, el agave era de donde sacaban tela para vestirse, de donde sacaban agujas, hilo, lo usaban para cocinar, así como ahora lo conservamos nosotros en los michiotes. Aparte del aguamiel, también en el momento de lluvia, la forma del maguey parece ser que permite que el agua se acumule, porque son espigas muy grandotas. Entonces, en lugares más desérticos, pues les daba agua. Y al final resulta que incluso cuando el maguey, después de su ciclo de vida, saca una inflorescencia muy, muy grandota que puede medir más de 2 metros y es muy gruesa, lo usaban como pilares, como en los bosques usan los árboles. Ellos usaban esta inflorescencia para construir sus casas y techaban con las hojas verdes, las doblan. Todavía en Hidalgo hay muchos lugares donde uno puede ir y ver. Entonces, por ejemplo, pedir a los dioses que el agave fuera, o sea, hay muchos tipos de agave, ¿no? Pero que pudiera haber agaves y cosas así era importante. Entonces, hay esa secuencia donde por lo menos, como dice Midori, hay sacrificios, pero sacrificios para cosas muy específicas y los seleccionan, ¿no? Y las chicas lindas para ciertas cosas y algunos bebés para ciertas cosas. Entonces, sí, es muy interesante esa parte. Y por ejemplo, hay cosas, el territorio de México es un territorio que tiene las sierras madres y la sierra transversal. Entonces tenemos los dos valles principales que serían el Valle de México y el Valle de Puebla como lugares culturalmente muy importantes. Antes del surgimiento de los olmecas, en algo que llaman el periodo formativo, se inventa el maíz, que es como, proviene del teocintle, pero está tan modificado que genera la mazorca que conocemos, que si la deja uno solita en el campo, no sobrevive, porque como las hojas cubren todos los granos, pues no pueden caer al piso, se pudre toda, ¿no? Se necesita siempre que alguien quite las hojas y lo plante. Pero el invento del maíz ocurre en esta zona del Valle de Puebla, que en la zona de Tehuacán, Puebla, que es donde están los registros más antiguos de maíz que existen. Entonces, para que pueda existir inclusive una cultura compleja, primero pasa mucho tiempo donde hay pequeños grupos humanos que desarrollan. Y en el caso de México, la agricultura más importante pues es el invento del maíz, del frijol, de la calabaza, que muchas veces nosotros le llamamos milpa, en Estados Unidos y Canadá le llaman the Three Sisters, ¿no? Las tres hermanas, que siempre van juntos, ¿no? El agave, o sea, poder como desarrollar una agricultura y pues no tenían ganadería, pero sí algunas aves y bueno, pescar. Sí, Midori. Ay, no, no. A ver. Sí, pero no se oye. No, Ya. sí, sí se oía, Midori. Sí, ¿Sí? acércate y sí se oye. Que antes se ponían, los usaban como si fuera dinero, porque era muy... No, creo que ya no se oyó, Midori, perdón. Se perdió la No. voz.
Se perdió, empezó y luego se perdió. Mejor usamos tu sistema. Bueno, entonces nada más para darnos una idea así rapidísima, después de los olmecas, en Oaxaca tendríamos el desarrollo de los zapotecas, después los mayas, después los teotihuacanos, después ya nos vamos con los toltecas. Los toltecas invaden la zona maya y más o menos por ese periodo comienza el desarrollo de la cultura mixteca, ¿no? Y al final, ya de todo, por el año 1400 y pico, se funda Tenochtitlán, que solo dura muy poquito en el tiempo antes de que lleguen los españoles, y ya llegando los españoles, pues se termina esta civilización mesoamericana porque ya pues no tienen oportunidad, ¿no? Y en esta imagen se ve como la parte moderna, pero digamos, los periodos estos que les comentaba de preclásico, clásico, que dura más, posclásico, están regados. Estos son los lugares más importantes donde se han encontrado registros arqueológicos y ya se ve más complicado, pero más o menos la historia es una historia, si se fijan, donde hay culturas en distintos lugares de México, porque como les decía, las sierras generan como bolsas de población que no necesariamente, no es que tengan contacto entre sí, como a diferencia de Europa y Asia, nuestras sierras no son tan altas que impidan el contacto físico entre poblaciones, pero en términos ecológicos y para la formación de las culturas de cada una de esas regiones, las diferencias de temperatura en la altitud, las diferencias de si la zona es más húmeda o más seca, genera las diferencias culturales dentro de la civilización mesoamericana. Y ahora sí escucho a Midori. A ver, te pongo la grabación. Sí. Permíteme. A nosotros se usaba el cacao como si fuera dinero, porque era muy difícil de cosechar y también a veces pues se podía morir o así, o pues no sé, pero era muy valioso y se usaba como dinero. Entonces, cuando llegó Cristóbal Colón, descubrió que eso podía ser el dinero y dijo, ok, y lo vamos a transportar y así. Y también que el hilo, o no sé qué cosa era, que lo hacían con unos gusanos que cuando se convertían en mariposas, hacían hilo para cubrirse y así poder hacer la transformación de oruga a mariposa. Y entonces los transportaron en los barcos de Cristóbal Colón, pero algunos se les morían, otros no nacían y así, entonces era muy difícil. Bueno, sí. La seda, perdón. Al final, la seda. Ajá. Entonces, por ejemplo, en Mesoamérica había algodón, no había seda. Y efectivamente, como a los españoles les gustaba mucho la seda, pues intentaron, ya que estaban aquí, importar la seda. Pero para las culturas mesoamericanas, el importante para vestirse con algo suavecito, pues era el algodón. No había lana, porque no había borregos, pero sí había algodón. Y lo que es muy interesante es que todas las culturas, todas, hilamos de la misma manera. La trama y la urdimbre se han encontrado la misma forma en el algodón mesoamericano, en las momias de Egipto. Esa manera de generar tela es una manera universal inventada
por cada uno con sus materiales, eso es muy bonito. Y la China, la seda, ¿no? Que generalmente viene de Asia, aquí no teníamos esa mariposa, había otras mariposas, ¿no? Había muchas mariposas. Hay inclusive mariposas que compartimos como la monarca que vuelan, ¿no? Desde Canadá hasta México y de regreso. Pero esa en particular la, la tuvimos que importar y no es tan fácil que se mantenga porque, claro, cada bichito necesita condiciones para vivir y pues no es originario de acá. Sobre el cacao, ese es muy interesante porque justo el cacao solo se da en las selvas. No es que puedas vivir en Puebla o en la Ciudad de México o en Monterrey y tener cacao. Entonces, es muy valioso y es uno de los hilos de aquello que enlaza, porque es que puedes decir que una cultura es como la madre de las civilizaciones. Al final, ¿cómo es que el cacao puede ser moneda en lugares tan distintos donde además no se produce? Entonces, claro que hay un contacto forzoso, porque una vez que los olmecas generan esta civilización madre, las cosas que son fundamentales que ellos le heredan a los demás, mantenerlas requiere mucho trabajo, requiere comercio para poder traer el cacao de los lugares donde se produce hacia, por ejemplo, el Valle de México. Lo mismo pasa con las caracolas marinas, en fin. Entonces, hay este vínculo, y miren, les iba a mostrar. Este es un ejemplo de una figurita del periodo que le llamamos formativo. Ese periodo formativo donde todavía no existen ni los olmecas ni nadie, está regado por todo Mesoamérica y estas figuritas usualmente las encuentran en las zonas de cultivo, como que las enterraban, eran todas, casi todas tienen forma femenina, están desnudas, tienen peinados muy exóticos y son muy antiguas, son muy sencillitas, pero son muy antiguas, o sea, pueden tener 14,000 años, 16,000 años y a veces pues la gente las agarraba y las rompía porque no les llamaban idolitos, o sea, no se entendía bien para qué eran. Pero estas son como la primera muestra de que ya hay trabajo de barro, de que hay toda una concepción de que los dioses tienen que favorecer el cultivo, ¿no? Y tú haces algo para ganártelo, entonces hay sacerdotes, hay una ceremonia, hay quien se encarga de hacer las figuritas. Ya estamos viendo una complejidad que aunque todavía no se llame que se formó una civilización, sí apunta, ¿no? A que existe. Bueno, luego tenemos como ejemplo la figura olmeca, la cabecita olmeca o gigante, porque son gigantes. Si tienen oportunidad de ir a Jalapa, el Museo de Antropología de Jalapa es increíble y el arte que hay ahí es fantástico, o sea, son las caritas sonrientes de Veracruz, son de esta tradición olmeca también. De verdad hay piezas de una belleza increíble. Esto es Teotihuacán y es como lo que quería era mostrarles algunas representaciones de cómo entre que se parecen y entre que no, ¿no? Ya están, hay una idea como muy compleja, hay una historia que está narrada por este personaje, ¿no? En el anterior, pues es una cabeza gigante, tiene características de jaguar, el casco, pero en este ya tenemos una representación compleja, puede estar naciendo, ya hay mucha idea de qué está pasando en el cuerpo humano, saben anatomía, saben medicina, saben leer las estrellas, tienen un calendario, ya son sociedades sumamente complejas y si han ido a Teotihuacán, pues bueno, construir esas piramidotas, aquellas. También en la pirámide de Quetzalcóatl, debajo de la pirámide de Quetzalcóatl se han encontrado nuevos rastros y pueden ver
yo les recomiendo buscar documentales porque metieron una especie de, pues es un robot coche con una cámara. Y entonces en el centro, en lo que sería el centro de la pirámide hasta abajo, hay una ciudad que tiene, inclusive tiene estrellas, o sea, es como una ciudad en miniatura, como si fuera el inframundo del que nos habló Alicita, como este mundo debajo del mundo, y está representado con figuritas, con estrellitas, hay agua corriendo o lugares por donde corría agua. Entonces son como que no tienen un entierro como el de los egipcios, que en muchas zonas sí, en los mayas, por ejemplo, puedes meterte y buscar en el centro de la pirámide y encontrar algunos entierros. Aquí aparte tienen esta representación del inframundo, del mundo como del que venía Quetzalcóatl. Entonces que está, y son miles de piezas, muchas son de jade, que era otra piedra muy importante. Luego, claro, los mayas, súper guapos, de verdad, increíble, donde se muestra más esto que decía, ay, me fue el nombre, Mirumi. Bueno, Midori, Midori, Midori. perdón, Y Midori. Mayumi Sumami. Mayumi, ya las combiné. Bueno, Midori, que ves que tienen como la cabecita aplanada, ¿no? Entonces, en los mayas es como mucho más común verlo en sus representaciones, que son muy hermosas, muy bien terminadas, pero con ellos también tenemos entierros, la reina roja, en fin, hay varios. Entonces, ahí sí se puede ver la deformación craneal muy claramente, que con los olmecas todavía hasta donde sé no tenemos tanta oportunidad porque no se preservaron las osamentas. Y bueno, tenemos zapotecas, por ejemplo, Monte Albán, esto sería Oaxaca. Luego tenemos Tula, es como muy importante, los toltecas. Los toltecas descienden directamente de Quetzalcóatl. Ellos lo proponen así y se desarrollan en la parte de Hidalgo y el Estado de México. Y pues es un florecimiento cultural del que a veces nos queda muy poquito. En muchos de los casos, las piezas ya están en museos y en los sitios arqueológicos donde se encontraron ya no queda nada. Entonces, por ejemplo, si uno va a Tres Zapotes o a Culhuacán o a Tlatilco, de donde era la primera figurita. Tlatilco está por Zacatenco, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. Pero si uno va a Tlatilco ya no queda nada porque ya todo se lo llevaron a los museos o a Tres Zapotes, así. Entonces es mejor ir primero al Museo de Antropología de Jalapa que lanzarse hasta la venta. Bueno, en la venta sí está padre porque todavía quedan unas cabezas que son muy gigantescas. Pero bueno. Luego, por ejemplo, esto es Mixteca, un manejo del oro increíble. O sea, si van ahorita a Oaxaca, pueden encontrar muchos joyeros que trabajan el oro y hacen reproducciones, pero bueno, también hacen cosas modernas. Y su manejo del oro, ese sí ya es más colonial, ¿no? Novohispano, a cera fundida. Aquí las joyeras nos pueden dar una conferencia. Pero bueno, la técnica se llama cera fundida, hacen el molde con cera, vacían el oro y toman la forma de la cera, pero se pierde el molde, ¿no? Entonces, todo esto, digamos que fue esculpido en la cera, invertido para que cuando se vierta el oro, pues quede con la... Y la forma de la nariz es un detalle ¿no? en todo muy impresionante. Y bueno, finalmente los aztecas, ¿no? Que duran muy poquito. Los aztecas son de los más salvajes. En realidad, como que la cultura mesoamericana no llega a Aridoamérica y siempre está en constante, como nuestras serranías realmente no los protegen. Entonces, todos los que son de Nayarit para arriba
son grupos humanos que no alcanzan el nivel de civilización de Mesoamérica, pero que constantemente están bajando, guerreando, destruyendo, ¿no? Así como, y finalmente los más importantes que llegan y se asientan en la zona ya como guerreros, así como los hunos llegan y se adueñan de China, pues los aztecas llegan y se apropian de toda lo que es la cultura mesoamericana y le ponen nombre a todo. Muy interesante que tenemos en el mundo prehispánico, que si se fijan, está durando esta civilización mesoamericana como 3,000, pues sí, como 3,000 años antes de la llegada de los españoles. Tienen todos lenguajes diferentes, pero usan una simbología única, lo cual a mí me llama mucho la atención. Eso es lo que plantea el antropólogo en el texto. Y entonces, los nombres de las ciudades, cada quien las pronuncia como quiere, pero sus mapas, todos son iguales. Y entonces resulta que como tienen comercio entre ellos, porque tienen, por ejemplo, los que viven en el Valle de México, pues necesitan los caracoles y el cacao y todo. No existe la rueda, la gente usan lo que finalmente en náhuatl de los aztecas se llamarán tamemes, que son los encargados de cargar a sus espaldas y transportar bienes de un lugar a otro, ¿no? Como los que comercian. Y pero los mapas, su capacidad de leer mapas y de entender la localización geográfica, las cantidades, los productos, está basado en que tienen esta como base de escritura que les es muy común, ¿no? Entonces, lo que va a plantear este antropólogo que es interesante es que en realidad los mayas no tienen mucha influencia para la zona que va a ser México. Tienen influencia para la zona que va a ser Centroamérica, ¿no? Guatemala, Belice, Honduras. Y que Teotihuacán, por ejemplo, o sea, la influencia de Teotihuacán sobre los mayas en el área de Guatemala es muy visible y muy importante. Entonces comienzan a proponer otra manera de entender cómo se relacionan entre ellos. Y finalmente, bueno, están estos mapas que no se ve nada bien, pero bueno, hay en la zona del Pacífico, desde Nayarit hasta más o menos el Ecuador, aunque el Pacífico no es muy pacífico, pero es una zona donde parece que hubo muchísimo comercio. Entonces, lo que se muestra en el mapita es que hay comercio desde Nayarit, que no se alcanza a apreciar. O sea, toda esta costa del Pacífico hasta Perú. Y han encontrado piezas de plata mexicanas en Perú y piezas de oro peruano en México. Y entonces aunque son dos civilizaciones independientes, sí hay mucho contacto. Por ejemplo, parece ser que el jitomate, la zona de origen del jitomate es en realidad el Amazonas. Pero en México hay mucho jitomate porque lo llevan desde la zona de Sudamérica hacia México. Y el origen del maíz que hay en Sudamérica parece que puede ser trazado por estos viajes y también por el intercambio de peces y caracolas. Y han encontrado barcos que no sé si esta foto se alcanza a ver, pero han hecho modelos de barcos que se han encontrado hundidos, como pues no son súper grandes, pero sí son barcos que se usaban para navegar por las costas y poder, con los que hacían este tipo de comercios. Han encontrado pesas, se ve que buceaban para sacar abulón y algunas conchas preciosas. Y entonces, pues había grupos humanos que estaban acostumbrados a vivir en el mar y moviéndose de Sudamérica hacia Mesoamérica, o sea, de la zona andina hacia Mesoamérica y viceversa. Pero igual hay otras cosas que explorar. Por ejemplo, en el Museo de Antropología de Canadá es muy impresionante cómo hay zarapes
de los grupos originarios de Canadá que son idénticos a los árabes de Saltillo, ¿no? Y sí se sabe que hay un comercio de la grasa de las ballenas era usado como combustible para las lámparas y así. Entonces se ve que era importante tener grasa de ballena que se consigue en el norte, como en esa zona de Canadá, y bajaban, ¿no? Y lo podían comerciar. Entonces se está abriendo una esfera de investigación interesante donde la visión sobre qué estaban haciendo las distintas culturas antes de la llegada de los españoles, pues se vuelve muy interesante y les permite interpretar de otra manera hallazgos que como que antes no les daban mucha importancia, ¿no? O decían, es que esto porque los españoles, pero aceptar que hubo comunicación anterior, pues es algo novedoso que están trabajando mucho, sobre todo pues ahora la gente de Sudamérica con México, ¿no? Hay toda una rama de antropología y arqueología que está como tratando de desarrollar toda esa información. Y pues ya, creo que con esto, colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Ay, qué bárbaro! ¡Belleza! ¡Hermoso! ¡Qué bárbaro! Ay, Orgullosamente mexicanas. Ay, sí, es muy Sí. impresionante, es muy impresionante. Y ahondar en cada una de esas cosas es un mundo, o sea, es muy demasiada información. Oye, Sí. ahorita por supuesto, no lo he visto, ni siquiera sabía que existía, pero compartí algo que vi que a lo mejor nos puede servir para darnos una idea de lo que acabas de decir, que me parece extraordinario, de los descubrimientos recientes en Teotihuacán, excavaciones, parece ser que ahí puede venir algo. Ese, claro. A ver Ese si, es el que te digo. a ver si sí podemos verlo después. Sí. Qué padre estuvo, Chucky. Gracias. Gracias a Interesante. ustedes, qué bárbaras. Ay, qué Gracias, bárbaro. gracias por todo. Mire cuántas Muy participaciones, qué bonito. Gracias, Chucky. Yo Oye, te puse pausa, Ferrari. Midori, muy participativa. Felicidades a esa Sí, Midori. Va a muchas sacar gracias. 100 en este año, va a sacar, en este año escolar. Es más, que quite a la maestra y dé las clases ella. Totalmente. Súper participativa, increíble. Voy a Sí. quitar la grabación ya para que no se haga súper larguísima y sí se las pueda mandar rápido. Ahí estuvo